Qué curioso, ¿verdad? Pero resulta que el tema financiero no se acaba con el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Es una consecuencia de una raíz, que la raíz es el problema. ¿Cuál es el problema? El dinero, la administración, el principio que está gobernando en mi corazón, ¿verdad? Que fue el que nos pudo haber llevado a cometer infidelidad financiera, infidelidad a Dios, y entonces empezamos a tener las consecuencias. El divorcio viene a ser la consecuencia de la raíz, que es verdaderamente el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identifiquemos el problema. En el análisis para la toma de decisiones, nosotros lo primero que vamos a ver, sí, vamos a ver el fruto, vamos a ver el resultado, pero con base en ese síntoma, ¿verdad? Tenemos que ir a ver qué es lo que nos está generando el problema. Cuando nosotros tenemos calentura, tenemos dolor de cabeza, eso es un síntoma. ¿Y qué es lo que hace el doctor? ¿Ah? Ok, también, ¿verdad? 2 y cada 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar un diagnóstico para ver qué es lo que está produciendo este síntoma. Ver dónde está el problema, porque ese problema puede ser una infección de garganta, puede ser una infección de oído, puede ser una infección estomacal, puede ser una insolación, pueden ser una multivariedad de problemas, pero que tenemos que nosotros responsablemente identificarlo para poderlo atacar exactamente. ¿Cómo nosotros vamos a atacar el problema financiero en nuestras familias? Cuando empezamos a identificar cuál es el problema real, cuál es la raíz que nos está afectando a nosotros. La falta de los principios y de la educación financiera en nosotros. Cuando nosotros no hemos desarrollado el ser en nuestra vida, vamos a tener problemas en lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Como dicen, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Pablo en Efesios 4:23? Revestidos ¿de qué? ¿Ah? Del nuevo hombre. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso, ahí empieza la renovación y la generación de principios que ahora vamos a conocer con el material, el folleto que ustedes tienen. Vamos a conocer los 7 principios para la sanidad financiera y 7 ingredientes o 7 cosas que nosotros podemos hacer para la sanidad financiera también, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de 7 y 7. Pero esa renovación que nos está hablando Pablo tiene que empezar aquí, en nuestra mente. Si nosotros no hacemos eso y simplemente me cruzo de brazos, ¿qué puedo esperar? ¿Puedo esperar cosas diferentes? Yo no puedo esperar resultados diferentes, cosas nuevas haciendo siempre lo mismo. Porque otra vez la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Hoy ustedes verán, y con esto no es que quiero criticar, yo tengo una perrita, tengo una chau chau, pero hay gente que tiene mascotas, que los andan en coche,
que les ponen pañales, que les ponen ropa, que les ponen abrigo, ¿qué más? Les tiñen el pelo, les celebran el cumpleaños y invitan a las mascotas de los vecinos y le compran un queque. Bueno, ya ahora eso es una buena idea de negocio. Eso no es malo, pero es una buena idea de negocio. Pero ¿qué es lo que sucede? Le ponen ropa, le ponen aretes, que le andan en cochecito, ¿verdad? Como que si fuera un bebé. Dígame, Roberto. Hable duro, don Roberto, para que le escuche allá a Germán. Dicen, ay, pero qué lindo, qué precioso, que no sé qué. Y sigo caminando con mi esposa. Y en eso vuelvo a ver hacia el coche, un perro entró al coche. Y esa era la gran bulla del asunto, ¿sí? Vienen a ocupar el lugar de un ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Por más coche, por más ropa, por más pañales, por más que le tiñen las orejas, usted lo pone en el suelo y va a ir a oler cuanto poste haya a ver si ha pasado algún otro perro a orinar. Se encuentran un poste, no van a cambiar porque seguirán siendo perros. No podemos esperar un resultado diferente vistiendo a un perro como que si fuera un chiquito. Ah, no, pero venga, duerma a la cama y pobrecito, y no me le haga bulla. Yo tengo una perrita y la quiero mucho y de todo, pero es un animal. No dejará de ser un animal. Eso no va a cambiar. El hecho de que le pongan ropita no va a cambiar lo que es. Pero nosotros sí estamos llamados a renovarnos por medio del entendimiento para que nosotros empecemos a cambiar, a generar esos principios y esa cultura financiera. ¿En dónde? Aquí. ¿Y de qué tenemos que hablar nosotros en nuestra familia? De cultura financiera. De cultura financiera. Hablemos del ahorro. Hablemos de salir de deudas. Hablemos del presupuesto familiar. Hablemos de cómo controlamos los gastos. De planificación. ¿Ah? Pero de eso es lo menos que se habla en la familia. Más bien y a nosotros como hombres, cuando nos quieren tocar el tema, no, voy a ir a hacer un mandado. Más tarde vengo y ojalá se le olvide. Y hay hombres que llegan ya cuando la señora se ha dormido y de todo para que se le olvide. O nos hacemos los bravos. Esa es una realidad. Pero señores, hay un derecho, no solo espiritual, sino también legal, de que nosotros tenemos la obligación de compartir y de rendir cuentas. Nosotros somos administradores y tenemos una obligación de rendir cuentas. Un día, usted, como yo, Salvador, don Lidier, el pastor, todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo, ¿haciendo qué? Rindiendo cuentas, cuentas de nuestra administración, de qué hicimos y qué dejamos de hacer. De eso, señores, se lo puedo asegurar y si me dan un papel se lo firmo. Nadie se escapa. Un día usted va a estar delante del tribunal de Cristo y va a tener que rendir cuentas, señores. Hay que poner ahora las barbas en remojo y decir, mire, sí, ciertamente yo he hecho mal, me he equivocado,
justamente porque hasta ahora estoy entendiendo y voy a trabajar en la renovación de mi entendimiento para cambiar los principios que me estaban gobernando por los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y uno de ellos es que nosotros tenemos que ser fieles. Lucas 16, capítulo 16, verso 10 y 11, nos habla de la fidelidad, ¿verdad? El que ha sido fiel, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿verdad? Pero el que es infiel en lo poco, ¿quién le va a confiar cuando venga lo verdadero? Nadie. Y ahí mismo, en ese capítulo 16, usted va a encontrar la parábola del mayordomo infiel, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vino el señor, vino el dueño y le dice, venga acá, chavalo, siéntese, usted me va a rendir cuentas. Deme un informe de cómo están las finanzas, cuánto hay por cobrar, cuánto se ha vendido, cuánto nos queda en inventario. Todo eso sucede ahí. Pero ¿qué pasó? El hombre se asustó, dijo, yo metí la pata. Y no solo que metí la pata, yo he obrado mal. Y de ahí el jefe me va a cortar el rabo. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a decirle a los que nos deben plata que cuánto nos debe y que apunten menos y después que ellos me reciban. Esa es la parábola del mayordomo infiel. ¿Y dónde terminó este hombre? Afuera, despedido, en la ruina y en la miseria. Y es parte de la renovación que nosotros necesitamos desarrollar en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos obrar de manera correcta en el trabajo, en la familia y en nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos y de creer de que muchas veces lo malo es bueno. Muchas veces vemos esas cosas. No, no, pero es que eso no es malo. Endeudémonos. Eso no es malo. Cuando nosotros no tenemos un presupuesto, un plan para controlar los gastos, estamos mal, estamos perdidos. Vamos a ver y hacer un trabajito de un video. Bueno, voy a terminar con este verso de Romanos capítulo 12. No nos conformemos a esta vida, este momento, sino que otra vez, lo que decía Pablo, transformémonos por medio del entendimiento para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Otra vez, transformemos nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestros principios. Y ahí vamos a empezar a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a llevar una vida financiera saludable, en la cual compartimos con nuestra esposa, donde nos sentamos a planear juntos, donde establecemos límites, donde establecemos metas y nos sentamos a conversar, no a pelear, a conversar. Porque ciertamente este es un tema del cual puede generar cierto roce, ciertas asperezas. Pero, ¿qué es lo más importante? De que nosotros estemos de acuerdo. Lo que leíamos en Efesios capítulo 2, tenemos que estar de acuerdo en un mismo sentir, con un mismo propósito. Si no, no nos va a ir bien, nos va a costar muchísimo.
Entonces, cuando usted llegue a su casa, amor, mami, mamacita, no sé cómo le dicen, ah, negrita, mamita, ah, currujita, ajá. Me imagino que don Mario, como ella le dice a usted le dice lo mismo a ella, ¿verdad? Ve, rica, y no es malo. Bueno, hay que alimentar esa parte de la relación. Amor, necesitamos hacer una cita. Algo que tenemos mucho tiempo de no conversar, es necesario que nos sentemos. Hablemos de las finanzas de nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? ¿Cuáles van a ser nuestros límites en los gastos? ¿Cómo nos vamos a proyectar? Eso tiene que ver con la planeación. ¿Cómo vamos a controlar lo que se está gastando? Porque al dinero que entra no hay que cerrarle la puerta, pero al que sale sí. ¿Verdad? Una frase muy guanacasteca, al ganado cuando va a entrar ábrele el portillo, pero si se quiere salir hay que cerrarle. Igual pasa con el dinero, si el dinero quiere entrar, no le cierre la puerta, pero si se quiere salir, contrólelo. ¿Verdad? Y es lo que nos va a llevar a nosotros a tener salud y sanidad financiera desde el corazón de la familia. Pero eso sí, esa conversación, antes de realizarla, amor, oremos y vamos a orar y empecemos a conversar. Ustedes ahí en ese folletito llevan al final, unos formularios de cómo hacer un presupuesto, cómo establecer un control de gastos, cuáles son los ingresos que se generan en la familia. Pero para nosotros, desde el concepto de una cultura financiera, primero necesitamos a trabajar los principios, que ahora los vamos a ir viendo. Pero esta parte de sentarnos, ya le doy la palabra, hermano, de sentarnos y conversar y decir, vamos a abrir nuestras cuentas y vamos a trabajar juntos de ahora en adelante. Eso nos va a traer paz y ayuda y salud financiera. Dígame, hermano. Perdón, hay situaciones que a muchos nos aquejan, pero previo a tantas situaciones no ha habido ese consenso con Dios, hablar con Dios. Dice el libro de Isaías 30:1: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pues dice que Dios habla de los hijos rebeldes que hacen planes y toman decisiones, proyectos, sin que medie la mano de Dios. Yo he escuchado a muchos cristianos, muchas personas que dicen, no, Señor, no puedo más, te entrego mis cargas, te entrego mis deudas, haz tú lo que tienes que hacer, pero creo que también ha existido un espíritu de responsabilidad previo a estas dolencias, ¿verdad? Y, y, y no sigo más porque puedo pasar la tarde hablando, hablando. Hay un término ahí que me llama mucho la atención, la frugalidad. La frugalidad es la cualidad de ser, cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo, almacenar. Muy bien, hay que anotar y aprendernos esa palabra, porque esa definición está muy, muy buena. Él hablaba de algo muy importante y es el consejo. Muchas veces nosotros nos encerramos en una figura como esa, donde la esposa está detrás
solo atendiendo a los niños o las cosas de la casa, pero la mujer es nuestra ayuda idónea y muchas veces ella nos puede dar un consejo o muchas veces necesitamos venir donde las personas sabias y prudentes, como los pastores. La Biblia dice que podemos encontrar consejo en las personas piadosas, pero primero nosotros necesitamos venir también aquí. Señores, aquí necesitamos venir para desarrollar también esos principios. Necesitamos fortalecernos en eso. Vamos a repartir unas hojitas. Necesito aquí unos voluntarios. Una hojita para cada uno. Una hojita para cada uno. Una hojita para cada uno. Ray, podemos ir poniendo el video de Silvia y Arturo. Esas hojitas es para que las contestemos con base en el video que vamos a ver ahorita. Ah, mera casualidad. Muy bien, ¿están todos con la hojita? Aquí nos falta don Juan Picado y allá atrás nos faltan 3. Gracias. Listos, muy bien. Vamos a la película. Silvia Escobar amaba a sus padres, pero aprendió de su mamá la clase de esposa que no quería llegar a ser. Lamentablemente yo en ese tiempo la consideraba débil, porque ella no sabía qué hacer, porque él la regañaba y ella no se defendía. Entonces era una cosa que yo le tomaba a ella mal, porque ella no se defendía. Entonces yo decía, a mí no me van a tratar así. Por eso, cuando se casó con Arturo, se propuso evitar a toda costa que su esposo la controlara a ella y mucho menos a su dinero. Poníamos 50% y 50% para pagar las cuentas del hogar. Pero aparte de eso, mi esposo no sabía qué hacía yo con mi dinero y yo no sabía lo que él hacía con su dinero. Su esposo trató inútilmente de asumir el papel que, según él, le correspondía como jefe del hogar. Y yo estaba acostumbrado a ver que el control del dinero lo mantenía el esposo. Y por eso cuando la situación en mi casa con Silvia se dio de que ella no estaba dispuesta a rendirme el control económico, yo también me rebelé y fue donde comenzaron a ocurrir los choques.
A espaldas de su esposa, Arturo se asoció con un amigo para comprar un edificio y asumió una deuda importante. Mientras tanto, Silvia adquirió un pasatiempo que estaba a punto de traerle muchos dolores de cabeza. Todos los viernes sin falta yo me iba a la tienda y gastaba mi dinero. Y cuando no me rendía, gastaba tarjetas de crédito. Yo no sabía de su edificio, ni él sabía de mis tarjetas de crédito. Para cuando Silvia y Arturo se percataron de la gravedad de la situación, ya parecía tarde. Fueron días muy difíciles porque fue enfrentarnos con la realidad. La realidad era que estábamos en muchas deudas y que lo que ganábamos no era suficiente. Las discusiones aumentaron y Silvia decidió pasar el menos tiempo posible en casa para no encontrarse con su esposo. Si pedían, bueno, necesitamos que alguien trabaje el fin de semana, yo me ponía de voluntaria, porque era mejor para mí estar fuera de mi casa. La casa era simplemente una casa, no era un hogar, era un lugar donde nosotros veníamos a dormir. Aunque el divorcio parecía la única opción, como último recurso Arturo invitó a su casa a un amigo que conocía de la palabra de Dios, pero a Silvia aquel encuentro no le hizo gracia. Le dieron una multa por estacionarse en el lugar equivocado enfrente de mi casa. Y para mí eso fue motivo de alegría, porque dije, bueno, eso le pasa por andar metiéndose en lo que no le importa. Pero aquel incidente no impidió que Arturo aceptara el consejo de su amigo y le pidió ayuda a Dios. Mi oración fue, Señor, he abierto un hoyo en mi vida que se me está haciendo muy difícil salir. He tratado, he trabajado, he buscado y no puedo salir. Quiero que tú tomes control, no solo de mi relación con Silvia, que era lo más importante, sino también mi situación económica. Después de esa oración de fe, Silvia comenzó a ver algo diferente en su esposo. Yo veía que él estaba siendo más paciente conmigo, trataba de agradarme, trataba de no hacerme enojar. Silvia comprendió el cambio en su esposo mientras escuchaba música navideña en la radio. Dentro de esa música navideña habían también mensajes acerca de la palabra de Dios y del amor de Dios, del perdón de Dios. Entonces yo me interesaba mucho los mensajes. Y yo le dije al Señor que yo necesitaba de Él, que yo necesitaba que Él hiciera un milagro en mi familia. Yo le pedí que Él viniera y que tomara control de mi situación. Y así lo hizo. Más de 20 años más tarde, Arturo y Silvia Escobar siguen juntos y aún recuerdan cómo Dios los ayudó a salir adelante. Juntamos las cuentas, pusimos una sola cuenta bajo el nombre de los dos. Empezamos a decir, ok, en eso estamos haciendo mal, en aquello estamos haciendo mal. Mi esposo vendió su parte del edificio. Y entonces todo eso lo pusimos junto. Y eso fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, pero el Señor cambió eso en nuestras vidas. Y siguen poniendo en práctica la lección que aquella experiencia les dejó. Conversamos acerca de los gastos, acerca de los pagos y acerca de las decisiones en cuanto a compras y en cuanto a manera de invertir el dinero. Pero las decisiones las tomamos los dos. Al lado de sus 6 hijos, disfrutan de los beneficios del trabajo en equipo y comparten con otros este consejo. Mucha gente pasa por esa misma situación, muchas parejas, y que hay esperanza, y que la esperanza es Cristo, es ceder el control de toda nuestra vida al Señor Jesús. Hay esperanza, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar en esta hojita. Número 1, necesitamos meditar en la caída. ¿De dónde venían los problemas que tenía Silvia? De los antepasados. ¿Será? Falta de comunicación. ¿No qué?
No se dejaba controlar. Ajá. ¿Qué más? ¿De dónde venía la caída de ella? Compradora compulsiva. Ahí, ¿por qué ella decía que era una compradora compulsiva? ¿Por cuál pasado? Ajá, entonces, ¿qué era lo que qué era lo que les enseñaba antes acerca de la iniquidad? Que es un pensamiento del cual nosotros vamos sembrando de generación en generación. Entonces ella dice, es que yo soy gastona porque mi mamá era gastona. ¿Qué fue lo que le enseñó la mamá a Silvia? A gastar descontroladamente, que todo lo que recibía, ella tenía que gastarlo. ¿Verdad? Entonces hay un pensamiento de ella que todo tenía que gastarlo. Y parte de ahí es donde viene la caída de ella, de esa necesidad de comprar y de gastar compulsivamente. ¿Cuál fue el problema? El pecado, la raíz. ¿Ah? ¿La qué, perdón? Ajá, los gastos. No había comunicación. Exactamente. El pecado y la raíz principal de este caso era que Jesús no estaba en sus corazones y que ellos no tenían conocimiento de los principios que Dios ha establecido. Ese video no es algo solo actuado, sino que eso es un testimonio real de una familia en el Ecuador. ¿Cuánto ponían cada uno y qué significa eso? Y, ajá, 50 y 50. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? No. Ponían 50 y 50. ¿Pero qué significa eso? Mm, sí, significa la mitad. Ajá. Sí, pero no. Ponemos mitad y mitad. Nos volvemos independientes y que Dios los acompañe. ¿Verdad? Entonces, hay una división y una separación interna. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos al final? Cuando aceptaron a Jesús, reconocieron su problema, ¿qué fue lo que hicieron al final? Una. Entonces, ¿qué significa eso? Unirse. Se unieron, sí que estaban separados, estaban divididos, ahora se unieron, ahora sumaron. ¿Ve? Entonces, ¿cómo va cambiando la perspectiva de en una cultura financiera cómo nosotros manejamos los recursos dentro de la familia? Cuando estamos en el proceso de la boda ceremonial aquí, y dice el pastor en la Biblia, bueno, y el hombre dejará a papi y a mami, ve que todavía se acuerdan, ¿ah? Todavía se acuerdan cuando se los dijeron, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero muchas veces creemos que ese concepto de unirse y ser una sola carne va en el plano sexual.
Y hubo silencio como por media hora, dijo el Apocalipsis. Pero señores, no. Esa unidad de, ya me separo de papi y de mami y me uno a mi mujer para hacer una sola carne, eso significa una unidad plena. Pensamientos, objetivos, propósitos, metas, acciones, planeación, gastos, ingresos. Eso tiene que ver con nosotros en esa unidad integral en el matrimonio. Seamos un solo cuerpo, una sola mente, un solo propósito. No podemos tener un cuerpo con dos cabezas. Tenemos que llegar a la unidad plena del conocimiento del Hijo de Dios, de ese varón perfecto, ¿verdad? Así nosotros tenemos que unirnos en esa parte del matrimonio. Eso es una realidad que ellos vivieron, pero es una realidad hoy aquí, en Costa Rica. Y yo no sé si alguno de ustedes pueda estar viviendo lo mismo o que lo haya vivido, pero es una realidad de cómo viene Jesús, nos tira el salvavidas y nos rescata porque estábamos ahogándonos. Muy bien. ¿Qué nivel de comunicación e información tenían? Cero, ¿verdad? Ahí la cuenta de la comunicación estaba totalmente cerrada, quebrada, inclusive en el lenguaje corporal, yo no sé si ustedes lo pudieron notar, a veces hay algo que se llama, en las técnicas de comunicación, el lenguaje corporal, nosotros también estamos hablando, comunicando cosas sin necesidad de abrir nuestra boca. ¿Cómo estaba Silvia cuando llegó Arturo con el amigo cristiano o con el pastor? ¿Cómo se puso? ¿Ah? Sí, sí, ella estaba difícil, pero la posición de ella, y esto significa, estoy cerrado, cierro toda comunicación. Cuando yo estoy así, de brazos cruzados, no quiero, hay resistencia, me opongo. Inclusive cuando nosotros muchas veces inconscientemente, cuando estamos en alguna conversación que no queremos tener, qué terrible cuando el pastor está predicando, ¿verdad? Y de pronto está hablando que nos está cayendo a nosotros directamente el mensaje y entonces ya empezamos a bloquear. Esto instintivamente y naturalmente es un bloqueo. Entonces ella estaba bloqueando ese momento, que no fue fácil, no fue fácil. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se dio? Un proceso, donde Arturo sí aceptó y empezó a orar. Puede ser al revés, puede ser que el hombre sea el que no quiera, que haga el bloqueo y que la esposa sí y empiece a orar. Pero de que estaban a punto del divorcio, estaban a punto del divorcio y el divorcio como tal era la consecuencia del problema. ¿Cuál era el problema? Su situación financiera. ¿Cómo respondió Arturo?
a la falta de colaboración de Silvia? ¿Ah? Respondió. A ver, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Muy bien, respondió paciente. Pero si ustedes hubiesen sido Arturo en ese momento, ¿cómo hubieran reaccionado? Otro gallo canta, ¿verdad? Otro gallo hubiera cantado. Espere, voy. Dígame aquí. Sí, los dos estaban empates. Pero cuando él trajo la ayuda, fue diligente, fue paciente. Pero si nosotros hubiésemos sido Arturo en ese momento, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Muy bien, ¿verdad? Empezamos entonces. ¿Para qué me voy a esforzar si ella no quiere? Muchas veces pasa al revés. La mujer, ¿para qué me voy a esforzar si él no quiere? Muchas veces nosotros lo hablábamos antes por el tema de la cultura, del machismo. Nosotros somos los que no queremos. Nosotros somos los duros, somos los difíciles. ¿Ah? Seguimos. ¿Cuándo es el momento apropiado para darse cuenta de que uno tiene problemas económicos? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Cuándo es el momento apropiado que uno se da cuenta? Ya cuando no le alcanza y cuando ya tocó fondo, ¿verdad? No necesariamente. En el caso de ellos, hasta que tocaron fondo los dos. Ese fue el momento cuando se dieron cuenta que tenían problemas económicos, porque cada quien llevaba una vida por separado. Ah, me brinqué una pregunta. ¿Qué le dice la historia sobre la transparencia en el matrimonio? Voy. Que hay que tener comunicación con la esposa y estar sujeto a Dios. Pero ¿qué más? ¿Qué le dice sobre la transparencia en el matrimonio? Espéreme, voy aquí con el hermano. Se fracasa en la relación conyugal y económica si no hay transparencia y sinceridad. Muy bien, Transparencia es versus fidelidad. correcto. Es la fidelidad, ¿verdad? En la restauración, ¿qué es lo primero que tuvieron que hacer? ¿Qué es lo primero que tuvieron que hacer? Hacer una unión. No, eso no fue lo primero que hicieron. No. ¿Cuál? Reconocer. Eso es lo primero que tuvieron que hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros, si nos ponemos en la posición y en el papel de ellos, lo que tenemos que hacer es reconocer cuál es el problema. Y después de eso pedimos ayuda. Llamamos al 911 para que llegue la ambulancia, ¿verdad? ¿Cuál fue la manifestación inmediata del cambio en la vida de Arturo? ¿Ah? El ejemplo sobre la esposa.
Ah, ok. Ya. La paciencia, el cambio del carácter de Arturo repercutió en la vida de Silvia positivamente para que ella cambiara también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios en respuesta a la entrega de Arturo? ¿Qué es lo que hizo Dios en respuesta a la entrega de Arturo? Restauración. Y con la restauración viene el orden financiero. Ajá. ¿Cómo se manifestó esa nueva vida interior? ¿Cuáles fueron las manifestaciones externas de un cambio espiritual interno? ¿Ah? Se abrieron las vías de comunicación, se mejoró la posición financiera, hicieron una sola cuenta, manejaban todos los gastos juntos. ¿Qué más? Su matrimonio se restauró, tenían buena relación, no había infidelidad financiera. ¿Qué otras ideas les deja esta historia? Que tiene que haber transparencia. ¿Qué más? ¿Qué les produce a ustedes esta historia? Que sí se puede lograr una buena administración en el hogar cuando cuando los dos se disponen. ¿Tiene que qué? Tiene que haber diálogo sin discutir, eso es fundamental, la comunicación. ¿Quién más aquí, hermano? Lo único que sé que por ver medio de aquí tengo que llegar a mi casa a aprender a hacer esto. Muy bien, gloria a Dios. Don Manuel. Bueno, además de todo eso que se ha mencionado, yo creo que hay unos principios espirituales que no deben faltar para sostener eso que se logró. Es el ayuno, la oración, la congregación y todo lo demás, ¿verdad? Necesitamos, aparte de todo eso, dirección de Dios, la ayuda de Dios, ¿verdad? Algo más que diga, mire, esto sí me dejó, como dijo el hermano, tengo que irme a mi casa y poner en práctica todo esto. Entonces no hay unidad. Exactamente. ¿Y por qué no unen todo y hacen un solo plan de gastos? Sí, el ideal, digamos, que fue el que vimos ahí, al principio ellos estaban divididos, independientemente del monto, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron al final? Pusieron todo en la misma cuenta, se unieron y
hicieron un solo presupuesto, un solo plan de gastos y con base en eso trabajaron. Y después de ahí, no es que, es que de lo que sobre la mitad mío y la mitad es suyo. No, no, establezcamos metas y límites juntos y para eso es el presupuesto, ¿verdad? Si en el presupuesto está que vamos a salir al restaurante todos los viernes, ahí está el presupuesto. Y trabajamos, hicimos los números, hicimos la tarea, nos alcanza, perfecto, ¿verdad? Pero si está que en el presupuesto, una vez al mes, que es que vamos a salir al restaurante, ok, el presupuesto es una herramienta para respetarla, ¿verdad? Y algo muy importante, cuando ustedes lo hagan juntos, fírmenlo, ¿verdad? Firmen lo que ustedes están y los acuerdos. Mire, es que, ok, este mes no se puede, pero el otro mes sí se va a poder y vamos a hacer un ajuste, ¿verdad? Y vamos a cambiar la pantalla. ¿Estamos los dos de acuerdo? Perfecto. Entonces, para el mes de julio vamos a tener un cambio en la pantalla de televisión de la sala o del cuarto y está el ajuste en el presupuesto. Lo firmamos los dos. Eso es muy importante. De pronto que la esposa, sí, ok, pero entonces también me alcanza para que yo pueda ir al salón y hacerme el tinte y las uñas y que taca taca. Listo, aprobado. Firmamos. Esos acuerdos son muy importantes, ¿verdad? En los cambios que nosotros vayamos a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo soy uno que a mí se me olvidan muchas cosas, porque a veces estoy metido en tantas cosas que se me olvida. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ok, escribamos y firmemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? ¿A qué acuerdos estamos llegando como esposos, como familia? Algo muy, algo muy importante en todas estas cositas, hacer el presupuesto, planificar compromisos de pago y muchas cosas, pero algo que tenemos que tener muy presente y es importante, los imprevistos que se puedan presentar dentro del gremio de la familia, ¿verdad? Que a veces en muchos momentos desestabilizan cualquier familia, cualquier situación. Yo simplemente voy a ponerles un caso, tuve que hacer un overhaul al carro, o sea, le hicieron un overhaul al carro y costaba $1,500,000. En ese momento quizás no estaba el dinero, entonces, pero sí, hay muchas situaciones que nos desestabilizan, que no están planificadas, no están proyectadas y pueden incidir en muchas dolencias financieras, ¿va? Yo diría que también, bueno, a veces somos muy mal educados, digamos, en las finanzas. Digamos, cuando yo era más joven, gastaba el doble. Y gastaba y me endeudaba de veras. Es duro estar endeudado, porque uno no se ubicaba bien a la educación financiera. Pero conforme van pasando los años, uno va, como dice, madurando, va agarrando experiencia en el hogar y más o menos uno va calculando las deudas y va diciendo uno, bueno, esta deuda aquí la voy a cancelar para que tener una vida mejor ya en mi vejez. Y, y eso que acaba de decir usted es muy cierto, uno tiene que, los principios, buenos principios, valores, están en el hogar, porque tiene que tener una comunión con la familia y con la esposa y como dice usted, reunirnos a conversar, a dialogar conforme a la situación económica, vivir uno no tan limitado, pero gastar lo debido, no pasarse más del presupuesto. Por eso el presupuesto es una herramienta que nosotros necesitamos establecer y también respetar. En el presupuesto vamos a establecer nuestras metas. Por ejemplo, una meta que tenemos que tener bien clara y establecida en el presupuesto es el ahorro, ¿verdad?
El hermano de Esparza decía, bueno, es que tuve que hacerle un overhaul al carro, 1,5 millones, ¿y dónde lo saco? Si no hay ahorros. La cultura en Costa Rica de las familias, solo, si no me equivoco, es menos del 15% de las familias ahorran. Vea la cultura tan baja que existe en el tema del ahorro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un imprevisto así no tenemos ahorros, un tarjetazo. Y no se trata de eso, se trata de, vamos a hacer un presupuesto, vamos a tener un ahorro para emergencias, para paseos, etcétera, cualquier necesidad, salud. Hay una pregunta que está haciendo el hermano y es muy válida. Cuando solamente uno trabaja, solo uno tiene ingresos, pero es igual, se lleva todo al seno con la esposa, se hace presupuesto y yo bueno, estaba diciendo que uno de los principales, yo sé que viene después esto, principales es el diezmar. El diezmar nos ayuda increíblemente a priorizar cuáles son las necesidades, qué es lo realmente necesario. Ahí empieza todo. Fidelidad con Dios y fidelidad con nuestra pareja, de todo lo que... Bueno, don Roberto tocó un tema, ya dijeron ay, ay, ay. Tocó un tema de ay, ay, ay y prioritario. En el presupuesto es lo primero que nosotros tenemos que establecer, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por fidelidad, por agradecimiento. Ya que tendríamos que hacer una pausa y entrar cronológicamente a la parte de lo que es el diezmo. Pero es un acto de gratitud, de amor, ¿verdad? Porque esto empezó cuando no había ley y empezó como un acto de adoración y de gratitud con Caín y Abel, aunque uno no le gustó y se enojó porque el otro dio ganado y el otro dio bananos, entonces el hombre se sintió ofendido. Pero empezó ahí en el corazón como un tema de gratitud y como un tema de adoración, reconociendo la provisión que viene de Dios. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo cuando doy el diezmo? Estoy haciendo un acto de adoración y de gratitud. Y eso es algo que se vuelve un principio en mí para que yo pueda ser fiel a Dios, reconocer su provisión en mi vida, su provisión en mi familia. Pero muchas veces, si alcanza, damos una ofrenda. Dios no es limosnero. Señores, Dios no es de limosnas. Y déjeme decirle, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita que usted le dé. Él siempre va a permanecer fiel. Pero Dios lo que necesita más que el dinero que nosotros damos es nuestro corazón. Él quiere ver nuestro corazón, cómo nosotros nos rendimos a Él y le somos fieles, porque volvemos a Lucas capítulo 16. El que es fiel en lo poquito, también va a ser fiel cuando tenga mucho. ¿Y qué nos está pidiendo que demos ahora? Así, un poquito, un poquito. Y eso se vuelve un acto también
empezamos a desarrollar un principio que se llama la generosidad, la entrega, el amor. Y entonces cuando usted va y lee Juan 3:16, ¿qué es lo que se da ahí? El amor, la entrega, la generosidad, que es un acto de compasión que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida. La última ya. Varón, la infidelidad espiritual es un problema del ser humano. La infidelidad espiritual es un pecado. Sí, por supuesto. Hermanos, quiero compartir algo que tal vez muy escasamente lo he compartido. Yo he vivido situaciones terribles, definitivamente, grandes errores financieros, pero terribles. Yo tenía he tenido una situación donde siempre he caminado con deudas, hermano. De pronto, o me enamoré de las deudas o no me daba cuenta de que la deuda era una esclavitud. Y en ese proceso tomé una deuda fuerte porque, bueno, yo tenía trabajo, mi esposa también trabaja y llegamos a tener un negocio, ¿verdad? Teníamos un negocio, llegamos a tener 3 vehículos y entonces con base a eso yo me metí en una deuda sin medir que el negocio no es estable, ¿verdad? Nunca es estable. Lo digo porque yo sé que nos va a servir a todos. Y en el momento determinado me metí en esa deuda fuerte con el consentimiento de mi esposa por ser mi esposa y por de pronto de alguna manera sujetarse a mí. El cabezadura fui yo sin lugar a dudas, ¿verdad? Lo reconozco hoy aquí y lo he tenido que reconocer delante de mi esposa. Me metí en esa deuda y el negocio se cayó. Estuvimos cerca de quedar en la calle, hermanos. ¿Verdad? Y mi matrimonio tuvo lesiones, hermanos, fuertes. Mi condición espiritual se vino al piso. De pronto sentí yo que todo se terminaba, hermanos. Y déjeme decirle, tal vez aquí voy a ser un poco resumido. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no hubiera rescatado mi casa. Hoy estoy en mi casa, pero se lo debo directamente a Dios, porque por parte mía ya no había nada que hacer. Amén. La parte de la fidelidad, de la entrega, del amor, de la compasión, es ese acto que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida como un principio, ¿verdad? Que tiene que ser parte de cómo yo llego a fin de mes, que es el por qué nosotros estamos aquí, para aprender acerca de esto, de qué es lo que nos dice Dios a nosotros en su palabra, cómo nosotros tenemos que llegar al fin de mes. No sé cómo usted está llegando al fin de mes ahorita. Puede ser que con suspiros, con sollozos, puede ser de que no esté llegando ni al final de la quincena, pero es parte de lo que nosotros necesitamos reconocer para empezar a cambiar y a mejorar. Muy bien, el éxito se ve claro cuando te enfocas al 100%, ¿verdad? Es parte de lo que usted tiene que ver y enfocar. Usted quiere llegar al éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos aquí? Amén. ¿Verdad? Para la gloria de Dios. Ok, pero ¿qué es lo que nos demanda el éxito en la parte de la cultura financiera en nuestra familia? Enfóquese, concéntrese. Hay que ubicarnos con los pies en la tierra. Señores, hay una realidad que nosotros necesitamos no solo reconocer, sino que también necesitamos descubrir.
Bueno, este libro va a cumplir ya 30 años. Esta versión, ustedes tienen el cuaderno de trabajo. Esta versión es la versión de 25 años, que fue el año antepasado. Hay unos como 20 y algo de estos libros, tienen un costo de 5,000 colones. Vea, más barato ni en San Gil. Allá está Víctor, él tiene una caja. El que quiera, los que alcancen, hasta donde alcancen, 5,000 colones el libro de texto. Obviamente que es mucho más amplio, es un complemento al cuaderno de trabajo, ¿verdad? Hecho el comercial, seguimos. Este es un libro, ¿verdad?, que ha tenido premios internacionales como mejor libro original en español. Este se basa en 3 ideas fundamentales, que es la prosperidad integral, los principios P y enfocarse en el ser es más importante que el hacer. Ya hemos estado hablando del punto 3, hemos empezado como al revés en la parte del libro, ahora vamos a retomarlo. Después los principios P, que es lo que sigue, pero la definición de prosperidad integral es llegar o no llegar. ¿Cómo llegamos nosotros al fin de mes siendo prósperos integralmente? ¿Qué es para ustedes la prosperidad integral? ¿Qué es para ustedes, caballeros? A ver, solo aquí el hermano me dijo, ajá, necesito 6 voluntarios, 6 voluntarios. A cualquiera de ellos. Ellos tienen una representación que ya les acabo de asignar. ¿Qué van a hacer ustedes con esa candela? La vamos a encender y ustedes van a tener que correr, van a dar la vuelta por allá. A donde se les apague la candela, ahí se detienen, ¿verdad? Pero tienen que ir lo más rápido posible. ¿Ok? Corriendo o caminando, como ustedes quieran. No pueden tapar la candela ni nada. Más tienen que llevarla así, como una antorcha. Son factores. Esos son factores que están. Son factores que hay en la vida. ¿Verdad? Entonces cada uno de ellos ya tiene una representación asignada. Vamos a darle fuego aquí. Ahora sí, vamos pasando ahí el fuego. Pase la antorcha. Vamos aquí para hacerlo más rápido. La libertad financiera. Pásele fuego. Tápela ahí, tápela para que no se le vaya a apagar. Donde se les apague, ahí hacen un alto. Recuerde cada asignación que les tocó, ¿verdad? Ok, pónganse así en línea recta.
Dele fuego ahí, pero por ahorita tápela para que no se les apague. Ok, una línea recta y ya se le apagó otra vez. Ok, a la cuenta de 3, ustedes salen corriendo. El que llegue aquí de primero tiene un premio. 1, dele fuego ahí. Cuando salen, la destapan. 2, 3, ahora sí, corran. Ahí se queda, donde se les apague. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí todos. Dejémoslo ahí a ver hasta. Se le apaga, se le apaga, se le... Pero más rápido. Ahí, apáguela, apáguela. Muy bien. Escuchen. Escuchen. ¿Qué representaba usted? A Dios. Ok, vean. Ya Dios le dio la vuelta a todo, ¿verdad? Estamos hablando de prosperidad integral. ¿Usted qué representa? Iglesia. Vea dónde quedó la iglesia de último. Ministerio. Vea, Dios sí le dio la vuelta, pero la iglesia y el ministerio quedaron de últimos en la prosperidad integral. Yo. El yo quedó a mitad de camino. Familia. Vea las prioridades en la prosperidad integral, donde nosotros en el camino lo hacemos. Trabajo. ¿Se dan cuenta cómo establecemos prioridades en nuestra vida? ¿Qué hubiese pasado si yo, como persona, en el papel con él, voy encendiéndole a cada uno y digo, vamos juntos? Donde a ellos se les apagó la candela, y yo me devuelvo y le enciendo y le vamos encendiendo a él y a él y a él, y después seguimos todos juntos con la vela encendida hasta que lleguemos a la meta. Pero se dan cuenta cómo en la vida nosotros vamos dejando botadas las prioridades y establecemos algunas. Esto tiene que ver con la prosperidad integral en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Gracias, muchachos. Pueden dejar la candelita aquí. Ahora le vamos a dar un premio. Pero muchas veces en el tema de la prosperidad integral, cuando hablamos del éxito, si ustedes tuvieran que dibujar el éxito, ¿cómo lo dibujarían? Muchas veces nos presentan una imagen de una persona exitosa. ¿Y dónde la presentan? ¿Cómo la presentan? ¿Ah? En la cúspide. Y eso es éxito. Es un sinónimo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces yo me vengo para acá y este es el camino y empiezo a subir al éxito. Y ahora sí, llego al éxito y estoy aquí. Y llegué solo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo por delante? Muchas veces nos presentan el éxito como subir a una montaña. Ya yo subí a la montaña. ¿Qué tengo aquí? Al frente. Un precipicio. Yo no puedo mantenerme aquí todo el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es el éxito y la prosperidad integral?
Cuando yo tomo a la familia y establecemos un camino y empiezo a decirle, venga, venga, vamos, venga, sin miedo, líder, yo no muerdo, venga, vamos, caminemos. Y empezamos a hacer un camino. Nos metemos en la carretera del éxito, en el camino, porque es de todos los días. ¿Sí me entienden? El éxito es un camino, el éxito no es una montaña. ¿Qué pasa cuando yo me subo en una escalera? Tengo que bajarme. La escalera y la montaña, gracias hermanos, la escalera y las montañas no representan el éxito, ni la prosperidad integral. Es cuando yo vengo y tomo a mi familia con las prioridades y vamos por el camino, todos juntos, a la vez. Pero muchas veces queremos ser tan exitosos que nos olvidamos inclusive hasta la esposa. Y ya llegamos al momento, a la etapa de la vida de la edad adulta y hemos sido tan exitosos en la vida y tan importantes que cuando llegamos a la casa y encontramos a la señora, ay, ¿y usted quién es? Yo le recuerdo que usted limpiaba como por aquí, ¿verdad? Y hacía comida. Muchas veces nos puede pasar eso tratando de ser nosotros tan exitosos que dejamos de lado esa parte y que cuando llegamos a un punto ya nos hemos olvidado de quién creció con nosotros. El éxito y la prosperidad integral tiene que ver, vamos todos de la mano, crecemos todos juntos, estamos todos juntos en el camino. No es que nos vamos a subir a la montaña o nos vamos a subir a la escalera, porque nos vamos a tener que caer de un pronto a otro. Pero si todos los días yo me levanto y salgo a caminar y me enfoco, nosotros vamos a ser exitosos, pero llevando las prioridades, llevando la familia, yendo todos juntos en el camino. De lo contrario, vamos a fracasar. Esa es la definición, una definición de prosperidad integral. ¿Les parece? ¿Verdad? Ahí es donde usted y yo tenemos que trabajar todos los días. Todos los días yo tengo que levantarme y montarme en autopista. Pero debo recordar que no voy a ir solo. Tengo esposa, tengo hijos, tengo iglesia, ministerio, a Dios, metas, sueños, anhelos, y no los podemos dejar botados, porque muchas veces nos concentramos en una sola prioridad y fue lo que nos pasó aquí. De pronto otro nos sentimos muy emocionados y arrancamos todos juntos y en el camino vamos dejando las prioridades de la vida botadas. ¿Cuántos tienen hambre? Gloria a Dios, porque entonces vamos a seguir. Qué dicha que no tienen hambre. El cambio, señores, ya estamos, ¿verdad, Juancito? El cambio tiene que darse de adentro hacia afuera. No podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, revestirnos de ese nuevo hombre, tomar conciencia y decir, venir hasta el trono de la gracia. Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mi negligencia, mi pecado, perdóname, ayúdame. Dame la sabiduría para poder trabajar. Muy bien, ¿ustedes creen que almuercen en 15 minutos?
Pablito, ya casi vamos a almorzar. Sí, es un tema muy lindo y pensaba en cómo de pronto hay que reordenarse, ¿verdad? En mi caso, de pronto acostumbrado a un estilo de vida y hay un cambio radical económico, tienes que hacer un nuevo presupuesto, pero cómo lograr vencer esas viejas costumbres de que yo puedo y quiero seguir viviendo un estilo de vida que ya no puedo, pero en mi mente sigo diciendo sí puede. Entonces es todo un proceso que pasamos en diferentes etapas de la vida, algunos, sea a veces de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces ajustarnos a ese presupuesto y poner, como usted decía ahora, los pies en la tierra y saber hasta dónde puedo y a dónde no puedo. Y que debo de ajustarme y de pronto acostumbrado a comprar en supermercados caros, en tiendas caras, ahora tienes que reordenarte y decir, no, ahora tengo que ir a la americana, no, ahora tengo que ir a un supermercado donde hay ofertas. Entonces es todo un baile, diría yo, en la vida que va cambiando y hay que irse ajustando. Es que usted con eso me acaba de abrir la puerta para otro sermón que ya lo tengo ahí listo. Venga, don Allen, venga, hágase para acá. Sí, gracias. Bueno, cuando me llama mucho la atención cuando el hermano está tocando el tema de la prosperidad integral. Por muchos años en el ministerio sufrimos la parte económica porque no es fácil. Solamente yo trabajaba y muy difícil, ¿verdad? Pero llegó un momento donde me encontré con una traba, que fue cuando mi esposa me dijo, quiero estudiar. Y para mí fue un reto, no tenía las posibilidades económicas. Y además de eso, también el machismo, ¿verdad? De uno. Y esto viene un consejo también quizás para los más jóvenes. Pero no me di por vencido, yo dije, no, la voy a apoyar, vamos a apoyarnos. Y mi esposa, bueno, Diego es testigo de que ella viajaba hasta Tibás a recibir cuando entró a la universidad, porque fue desde cero, desde colegio hasta llegar a la universidad y todo eso. Entonces, siempre poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y buscando esa prosperidad integral en el lugar, en la casa. Por muchos años, aquí está mi hijo mayor, y yo no tenía ni 500 colones para darle a él para que fuera al colegio. Fue una época muy difícil, pero hoy, ya años después, ya mi esposa es toda una máster en educación. Ya no hay solamente un salario en la casa, hay 2 salarios. Estamos ayudando a nuestros hijos a que terminen sus carreras en las universidades y tenemos los 500 colones y más. Entonces, la prosperidad integral, también a veces es importante tocar este tema. Nosotros los varones debemos de apoyar a nuestras esposas, a nuestros hijos, porque el día de mañana ya no va a ser mi esposa la que nos va a apoyar económicamente. Sé que hemos sembrado y sé que hemos sembrado en buenas tierras y ahí están nuestros hijos. ¿Dónde está el hijo de Allen? Le están hablando. Tiene que apoyar. ¿Quién? Ah, ya, perdón. Dios lo siga bendiciendo. El tema de hoy me cayó como así, como al dedillo, pero tenía que ser 50 o 55 años antes que hoy. Se ha hablado tantas cosas, tantas verdades. Soy una persona que tengo como 2 años y resto de estar dentro de la palabra de Dios. Como se dice, estoy aprendiendo. Nada más que ando con buenos maestros y entonces dice que donde usted se arrime, el árbol es el que lo cubre. Entonces ahí es donde ando yo. Estaba oyendo de los presupuestos, del machismo y del compartir con la pareja.
En la actualidad no tengo problema porque mi esposa es la que maneja todo. Todos somos felices. Tuve grandísimos problemas con vicios de toda índole. Tuve problemas porque yo era el que mandaba en casa y yo era el que gastaba la plata. Problemas tuvieron mis hijos, mi esposa, la que era, porque ya no es. Y entonces, todo esto que usted viene hoy, esta charla que nos ofreció el pastor Giovanni para que viniéramos, es bellísimo, es riquísimo en el sentido todo lo que tiene que pasar para llegar a esto hoy. ¿Qué quiero decirles a ustedes? En mi casa solo un presupuesto hay. Mi pareja que tengo ahora, tengo 17 años de estar con ella, me recogió como el 1% del presupuesto de mi salario. No podía salir fuera de la casa porque a todo el mundo le debía. Entonces ella me dijo que si confiaba en ella, me ayudaba. 17 años después, no me sobra nada, pero no me falta nada. Con mi salario, no con ningún otro. Donde yo estaba enjaranado, donde yo no podía salir de la casa porque a todo el mundo le debía, no tenía ni una bicicleta, no tenía nada. Dios fue tan grande, me la mandó a ella. Ella llegó, de que llegó con un presupuesto. Casa, jaranas, comida, luz, agua, teléfono. Y así se trabaja en mi casa todavía. Es decir, que yo muy mal administrador. Dios me regaló a mi esposa, porque ya somos esposos, para que viniera a poner una organización dentro de mí, dentro de mi hogar, y también hace 2 años y resto, me trajo a los pies del Señor. Es decir que, ¿qué más puedo pedir? Es una bendición grandísima. Hoy llego aquí, conozco un montón más de hermanos, lo conozco a usted, y me está dando por donde más duele. Nada más que ahora las cosas son diferentes. Ya estoy pensionado, el presupuesto sigue vigente, porque oí aquel compañero que estaba allá, aquel hermano, que no es lo mismo trabajar con un presupuesto de 1,5 millones por mes a trabajar con un presupuesto de 700,000 pesos por mes. Hay un montón de cosas que ya no se pueden hacer, pero Dios es tan grande que lo que hace es solo bendecirlo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Y aquí es cuando volvemos al versículo de Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios pone ángeles para que nos ayuden a establecer el orden, ¿verdad? Pero también pone los principios, los puso en la palabra de Dios. Qué dicha, ¿verdad? Yo me alegro tanto de verdad de saber que no quieren ir a almorzar porque así nos rinde el... No amén. Bueno, ya vamos a ir a almorzar.